Hola, hoy veremos la historia de un empresario que canceló una boda millonaria al descubrir que su prometida y sus padres intentaban quedarse con el 20% de su empresa mediante un contrato oculto. Lo que parecía una relación perfecta terminó siendo un intento de toma corporativa disfrazado de matrimonio. En este vídeo conoceremos cómo descubrió la traición, cómo expuso el plan, cómo Internet reaccionó cuando publicó la grabación, y cómo convirtió la boda cancelada en un evento benéfico que cambió vidas. No olvides de darle like y suscribirte. A 5 días de una boda de $70,000, mi prometida me pasó un contrato de sus padres. No fue una conversación, fue un documento legal colocado fríamente sobre la mesa. Ese fue el final. Cancelé todo. Soy Ezequiel, tengo 35 años, y la semana pasada cancelé esa boda millonaria cuando descubrí que mi prometida intentaba vender el 20% de mi empresa a sus padres. Todo estaba cuidadosamente envuelto en lenguaje jurídico, dentro de un sobremanila brillante, como si se tratara de una tarjeta de felicitación corporativa. Fue uno de esos momentos que te obliga a cuestionar cada decisión que tomaste, cada conversación, cada te amo, preguntándote cuántas cosas fueron reales y cuántas solo preparación para una estafa. La familia de Milagros siempre tuvo ese aire de dinero antiguo mezclado con fantasías de reality show. Su padre, Ricardo, usaba gemelos para los puños incluso en el desayuno, como si estuviera a punto de asistir a una reunión directiva a las 7 de la mañana. Bajaba todos los días con camisa planchada y pantalón de vestir para comer huevos revueltos. Su madre, Susana, una vez me dijo que mi reloj de $8,000 era bonito, como algo que usaría alguien que todavía estaba escalando posiciones. Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que se sentía como una palmada en la cabeza, como la que le das a un perro cuando finalmente aprende a sentarse. Y a pesar de todo ese brillo superficial, estaban perdiendo dinero. Lo supe después, pero las señales siempre estuvieron ahí. Ricardo evitaba hablar del mercado inmobiliario, cambiaba de tema cada vez que alguien mencionaba precios de propiedades. Susana tensaba la sonrisa cuando alguien comentaba sobre sus vacaciones recientes. Debería haberlo notado antes, pero el amor nubla la lógica, y Milagros era exactamente la dosis perfecta de distracción. Era hermosa, inteligente, con lengua afilada pero cubierta de azúcar. Justo lo suficiente para ignorar todas las banderas rojas ondeando frente a mí como decoraciones de desfile. Me convencí de que ella no era como sus padres. Que me veía por quien era, no por lo que había construido. Hasta ese martes. Ese día había pasado 13 horas en mi almacén lidiando con un desastre con un proveedor que casi me hace perder un contrato importante. Habían enviado piezas equivocadas, mezclaron 2 pedidos completos, y mi equipo pasó el día entero revisando cajas y haciendo llamadas furiosas mientras yo intentaba calmar al cliente. Llegué a casa esperando una cena, quizá un abrazo, tal vez ver algo en Netflix y quedarnos en silencio cómodo. En lugar de eso, me encontré con una mirada fría y un sobre que cambió todo. Milagros estaba sentada en la cocina, sin comida en la estufa, sin saludo. Solo estaba allí, en un taburete, con las manos sobre el sobremanila como si estuviera presentando una propuesta corporativa. Y en retrospectiva, eso era exactamente lo que estaba haciendo. «Necesitas firmar esto antes del viernes», dijo, como si me recordara recoger ropa de la tintorería. Su tono era casual, aburrido, como si fuera una tarea más de la lista de la boda. Recoger los trajes. Confirmar la lista de invitados. Ceder el 20% de tu empresa. Abrí el documento. Al principio las palabras se mezclaban, pero luego todo se volvió claro. El contrato transfería el 20% de Atlas Industrial Supply a Ricardo y Susana Funes. Acciones sin derecho a voto, pero con derechos de auditoría y veto en cualquier transacción superior a $10,000. En otras palabras, necesitaría permiso para comprar papel higiénico para la oficina. Necesitaría su aprobación para tomar decisiones básicas en mi propia empresa. La empresa que había construido desde cero con mis propias manos. Leí la cláusula 3 veces porque no podía creerlo. Había secciones que les permitían revisar mis cuentas trimestralmente, obligarme a justificar compras importantes e incluso bloquear contrataciones si así lo deseaban. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mi mente no podía procesar la audacia de lo que estaba leyendo. Milagros no se rió. ¿Construiste este negocio solo?, dijo con una calma inquietante. Pero nos vamos a casar. Mis padres solo quieren protegerme. Invirtieron en mí toda mi vida. Escuelas privadas, universidad, el apartamento donde vivía antes de conocerte. Merecen participar en mi futuro, en nuestro futuro. En ese momento supe que no me estaba casando con una pareja. Estaba fusionándome con una entidad hostil. Pensaban que diría que sí porque creían que estaba desesperado. Creían que estaba tan enamorado, tan comprometido con la boda y la vida que planeábamos,
que firmaría cualquier cosa para conservarla. Se equivocaron. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación de invitados mirando el techo, con el ventilador girando como mis pensamientos. La habitación de invitados. Otra señal que había ignorado. Llevábamos 2 años comprometidos y había pasado más noches allí de las que podía contar. Siempre había una excusa: estrés, dolor de cabeza, necesidad de espacio para pensar en la boda. Pensaba que era normal. Las parejas pasan por fases. Pero esa noche entendí que llevaba años justificando su comportamiento. No querían amor ni una vida compartida. Querían participación accionaria, influencia, poder. Querían rescatar sus finanzas usando mi éxito como salvavidas. Me habían convertido en su plan de jubilación sin que yo lo supiera. Había trabajado demasiado para permitir eso. Fundé Atlas Industrial Supply a los 23 años con una tarjeta de crédito al límite, una lista de clientes potenciales y 3 meses de llamadas en frío. Vendía equipos industriales y suministros de seguridad desde una unidad de almacenamiento alquilada, sin calefacción en invierno, sin ventilación en verano y con una luz fluorescente que me provocaba migrañas. El propietario del lugar era un tipo llamado Osvaldo, que fumaba cigarros dentro del depósito aunque hubiera señales de prohibido fumar en todas partes. No le importaba. A nadie le importaba ese lugar. La unidad era tan pequeña que tenía que apilar las cajas una sobre otra y memorizar la ubicación de cada producto. Un error y todo el sistema colapsaba como fichas de dominó. Y ahora querían tomar una parte de eso como si fuera una herencia que les pertenecía. Durante el primer mes cometí ese error 2 veces. Pasé noches enteras reorganizando todo por un pedido mal ubicado. En aquellos años iniciales dormí en mi camioneta más veces de las que puedo contar. Me estacionaba en áreas de descanso, reclinaba el asiento y me cubría la cara con una chaqueta para bloquear las luces de la calle. Las noches de invierno eran las peores. El frío se filtraba por las ventanas y me despertaba temblando a las 4 de la madrugada, esperando que abriera el restaurante más cercano para poder tomar algo caliente. Sobrevivía con comida de gasolineras y pura determinación. La carne seca y las barras energéticas se convirtieron en grupos alimenticios completos. Sabía el conteo calórico de cada snack en cada parada entre aquí y Ohio. Me perdí fiestas, cumpleaños, cenas familiares que prometía atender y luego cancelaba en el último minuto porque un cliente necesitaba una entrega urgente. Incluso falté al funeral de mi hermano una vez, porque estaba tratando de cerrar un trato que mantendría a la empresa con vida otro mes más. Eso todavía me persigue. A veces me despierta en mitad de la noche. Matías lo habría entendido, o al menos eso quiero creer. Sabía lo que estaba intentando construir. Creía en ello incluso cuando yo mismo dudaba. Pero eso no hace que sea más fácil vivir con esa culpa. Y ahora, 12 años después, con 180 empleados, contratos estatales en 5 estados, un almacén con control climático real y una sala de descanso con muebles de verdad en lugar de sillas plegables, todo parecía estar funcionando. Estábamos camino a superar los 8 dígitos en ingresos ese año. Todo lo que había sacrificado finalmente estaba dando frutos. Cada cumpleaños perdido, cada noche helada en la camioneta, cada relación que se rompió porque no tenía tiempo para mantenerla. Todo debía llevarme a este momento, al éxito, a la estabilidad, a poder respirar sin miedo. Milagros no había construido nada de eso. Ni una sola pieza. Ayudó a decorar mi departamento, eligió cojines y discutió colores de pintura durante 2 semanas. Organizó algunas fiestas navideñas donde se paseaba encantando a mis clientes mientras yo hacía el verdadero networking. Una vez llevó cupcakes a la oficina para un cumpleaños. Eran de terciopelo rojo. El glaseado era demasiado dulce. Si eso cuenta como inversión de esfuerzo, supongo que me perdí el manual que explica cómo funciona. A la mañana siguiente llamé a Carla Quiroga. No era cualquier abogada. Era mi amiga de la universidad convertida en abogada corporativa. La mujer que una vez demandó a un fondo de cobertura y logró que se disculparan públicamente 2 veces. Casos distintos, fondos distintos. Ambas veces pensaron que podían aplastarla. Ambas veces aprendieron lo contrario. Tenía fama de ser absolutamente implacable cuando alguien intentaba hacer algo turbio, y disfrutaba cada segundo. La había visto en deposiciones. Sonreía al abogado contrario como un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. No dijo nada cuando dejé el contrato sobre su escritorio. Solo lo tomó, se puso las gafas de lectura y comenzó a revisarlo. Su oficina estaba llena de expedientes y libros legales, pero sabía exactamente dónde estaba todo. Después de unos 5 minutos, se recostó en la silla. Su rostro adoptó esa sonrisa lenta que aparece cuando detecta una presa. Cláusula 4, dijo, golpeando la página con el bolígrafo. Obtienen poder de veto sobre tus gastos. No podrías comprar suministros sin pedir permiso al papá millonario.
Y mira este lenguaje aquí, las decisiones comerciales relevantes requieren consentimiento unánime de todos los accionistas. Eso no es solo veto. Es control operativo. ¿Y las acciones? Pregunté, sabiendo que la respuesta me iba a enfermar. Están estructuradas dentro de un fideicomiso con protección de activos. Nunca las recuperarías. No sin una batalla legal que te costaría más que las acciones mismas. Y aún así, tal como está redactado, podrían mantenerte en tribunales durante años. Quien haya redactado esto sabía exactamente lo que hacía. Sentí un vacío en el estómago. Entonces, ¿qué hago? Carla se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados. Actúas, pero todavía no. Te dieron una fecha límite, ¿verdad? El viernes. Úsalo. Gana tiempo. Sonríe. Hazles creer que eres débil. ¿Qué estás considerando el acuerdo? Que tienes miedo de perder la boda, de perder a Milagros. Luego atacamos con pruebas. Pruebas sólidas que no puedan distorsionar ni explicar. Me pasó una libreta legal. Déjame ser clara. Esto no es una discusión de prenupcial ni nervios de boda ni desacuerdos financieros. Esto es un secuestro corporativo envuelto en papel de boda. Ella ya no es tu prometida. Es la cara visible de una adquisición hostil. La boda era solo el mecanismo de entrega. En ese momento lo comprendí. Milagros nunca quiso un matrimonio. Quería una adquisición, y yo era la empresa objetivo que había estado preparando durante años. Cada cita, cada beso, cada conversación sobre nuestro futuro. Todo era diligencia debida. El jueves por la noche, Milagros me invitó a cenar a la mansión de sus padres para aclarar las cosas. Me rozó la mejilla como si fuera un niño haciendo una rabieta por algo trivial. Su toque se sentía distinto ahora, calculado. Solo hablemos, dijo con suavidad. Todos estamos un poco emocionales. La boda está muy cerca y el estrés hace que la gente diga cosas que no siente. Mis padres solo quieren lo mejor para los dos. Sonreí, asentí, le dije que estaba considerando seriamente la oferta y que necesitaba entender los detalles, que quería escuchar directamente a su padre sobre su visión de cómo funcionaría todo. Se iluminó, me besó como si acabara de aceptar comprarle una isla privada. La actuación era tan convincente que casi olvidé que estaba orquestando un golpe corporativo con sus padres en el comedor. Pero noté el parpadeo en sus ojos cuando acepté. Alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que cediera. Así que hice lo que Carla me dijo. Interpreté mi papel. Llevaba un micrófono. No un dispositivo sofisticado de película. Solo mi teléfono grabando en el bolsillo del pecho. Batería completa. Pantalla apagada. Micrófono orientado hacia afuera. Vibraba suavemente contra mis costillas mientras estrechaba la mano de Ricardo y le decía que agradecía la oportunidad de discutir todo como adultos razonables. Su apretón era firme, confiado, el de un hombre que pensaba que ya había ganado. Su casa estaba llena de encimeras de mármol, pinturas falsas de caballos y cacerías, y muebles que parecían caros, pero probablemente provenían de esas tiendas que intentan demasiado parecer exclusivas. Un lugar que se ve bien en fotos, pero se siente vacío cuando estás dentro. Todo estaba perfectamente preparado, como una sala de exhibición. Había estado allí docenas de veces, pero esa noche lo vi distinto. Las grietas en la fachada, las habitaciones cerradas, el arte que probablemente no valía lo que querían que la gente creyera. Nos sentamos a comer filete con puré de papas con trufa, y yo sonreí mientras escuchaba cómo planeaban mi futuro como si ya les perteneciera. Susana se había superado con la puesta en escena, y lo sabía. No era una cena familiar, era una producción cuidadosamente diseñada para generar una impresión específica. Las copas de cristal eran tan finas que parecían vibrar con el simple roce del aire, los cubiertos de plata auténtica reflejaban la luz de las velas con un brillo casi teatral, y las velas, distribuidas en arreglos simétricos, daban al comedor un aire de restaurante de lujo. Reconocí el estilo exacto de la mesa por una revista de decoración que Milagros había dejado tirada en el sofá semanas atrás, doblada en una página marcada con un post-it. Ella siempre decía que le gustaba tomar ideas, pero ahora entendía que aquello era una aspiración, casi una obsesión. Estaban gastando dinero que no tenían. No había duda. Todo en esa mesa gritaba estabilidad financiera, clase, seguridad, pero también había algo desesperado en la precisión excesiva, en la manera en que cada detalle parecía diseñado para convencer a alguien más que para disfrutarlo. Intentaban crear una ilusión de riqueza para asegurar el pago que mi firma les daría, una última función antes de admitir que estaban hundidos. No era una cena, era una auditoría emocional. La conversación empezó ligera, casi banal, como si estuviéramos en una comedia doméstica sin conflictos. Hablaron del clima con exagerado interés, de deportes que yo sabía que Ricardo no seguía, de un vecino que había intentado remodelar su casa y había terminado con un desastre estructural que ahora lo tenía lidiando con inspectores municipales.
Susana reía demasiado fuerte, como si el simple hecho de reír validara la estabilidad de su mundo. Luego preguntó por la boda, con ese tono dulce que siempre usaba cuando quería parecer cercana. Quiso saber si ya habíamos elegido fotógrafo, qué destino habíamos pensado para la luna de miel, si preferíamos una ceremonia íntima o algo más grande. Todo superficial, todo calculado, todo una antesala cuidadosamente ensayada para la conversación real. Milagros asentía, participaba, me miraba buscando aprobación. Yo respondía con frases cortas, observando las microexpresiones, los silencios, los cambios de postura. Después del postre, cuando el azúcar ya había suavizado las defensas y el vino había hecho su trabajo, Ricardo se recostó en su silla. Se limpió la boca con una servilleta de tela con un gesto lento y ensayado, adoptando esa expresión de hombre satisfecho, seguro de sí mismo, como si ya hubiera ganado y solo estuviera formalizando la entrega del trofeo. Me alegra que estés viendo el panorama completo, Ezequiel, dijo con tono paternal, casi condescendiente. Tu empresa tiene futuro, tiene potencial real. No todos logran lo que tú has logrado. Pero todo proyecto necesita dirección, necesita la guía de alguien que entienda el panorama general. Yo puedo ofrecer eso. Contactos gubernamentales, proveedores internacionales, relaciones que tardan décadas en construirse. Tengo amigos en lugares que podrían abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Asentí, fingiendo respeto, como un sobrino escuchando consejos de un tío exitoso. Por dentro, contaba los segundos entre sus frases, midiendo la ansiedad que intentaba esconder bajo esa voz calmada. Algo no cuadraba. La urgencia, el momento, la insistencia en un porcentaje específico. Nada de eso era casual. ¿Y por qué ahora? Pregunté, manteniendo la voz neutra. ¿Por qué justo antes de la boda? Susana intervino de inmediato, sin dejar que Ricardo respondiera. Sonrió con esa sonrisa calculada que mostraba los dientes pero no los ojos, y dejó su tenedor sobre el plato con una delicadeza casi teatral. Porque el momento lo es todo, querido. El mercado es inestable, nadie sabe qué pasará el próximo año. Solo queremos que Milagros esté protegida. Y sinceramente, no nos parece justo que ella entre en este matrimonio sin participación mientras tú lo controlas todo. El matrimonio es una sociedad. Justo, respondí despacio, con una sonrisa controlada. Tiene sentido. Ricardo levantó una ceja, como si evaluara si yo era más inteligente de lo que había supuesto, y bebió un sorbo de su copa. Pregunta lo que quieras. No dudé. ¿Es verdad que están 3 meses atrasados en la hipoteca? El ambiente cambió de inmediato. No fue una exageración dramática, fue físico, casi perceptible en la piel. Sentí como si la temperatura del comedor hubiera caído varios grados. El sonido del vidrio al tocar la mesa fue más fuerte de lo normal, como un disparo en una habitación cerrada. Susana quedó congelada, como si alguien hubiera pausado un vídeo. Milagros dejó de masticar. ¿Quién te dijo eso? Ladró Ricardo, pasando de patriarca confiado a animal acorralado en segundos. Eso no importa, respondí con calma, manteniendo el tono amable. Lo importante es si ese 20% es para proteger a Milagros o para rescatarlos a ustedes. Porque desde donde yo estoy sentado, parece lo segundo. La urgencia, la estructura del contrato, todo apunta a que quieren control, no solo participación. Milagros se levantó de golpe. La silla raspó el suelo con un ruido cortante que me hizo pensar en una advertencia. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con algo que no era sorpresa. Ezequiel, eso es totalmente inapropiado. No puedes venir a casa de mis padres y acusarlos de algo así. No, Milagros, respondí sin levantar la voz. Lo inapropiado es pedirme que entregue una quinta parte de mi empresa a un hombre que está siendo demandado por 2 contratistas por renovaciones impagas. Investigué. Los registros públicos son fascinantes cuando sabes dónde buscar. El rostro de Ricardo se volvió púrpura. Su fachada de patriarca respetable se desmoronó delante de mí como un decorado barato. Maldito ingrato, gruñó. ¿Crees que ese pequeño negocio de suministros te hace mejor que nosotros? Te aceptamos en esta familia a pesar de tu origen. No, respondí con frialdad. Creo que dirigir algo con honestidad sí hace la diferencia. Construir algo real en lugar de fingir riqueza también. Susana bajó la mirada, pero no negó nada. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. La voz de Milagros se volvió helada, como si hubiera cambiado de personalidad en un instante. Tienes hasta el viernes para cambiar de opinión, Ezequiel. O esto se termina. La boda, el futuro, todo. Me levanté, sin responder. Saqué el teléfono del bolsillo y presioné detener grabación. Me aseguré de que lo vieran, de que entendieran que cada palabra había quedado registrada. Esto ya terminó. Salí sin gritar, sin discursos dramáticos ni portazos teatrales. Solo me fui.
El aire de la noche me golpeó el rostro, y por primera vez en semanas, respiré sin sentir que estaba inhalando expectativas ajenas. Pero mi mente giraba como una rueda sobre hielo, intentando encontrar estabilidad, revisando cada segundo de la conversación, cada inflexión de voz, cada mentira detectada. Cuando llegué a casa, las cosas de Milagros ya estaban medio empacadas. O quizás siempre habían estado listas. Cajas etiquetadas con letra ordenada, cerradas con cinta transparente, apiladas en una esquina del departamento como si fueran parte del mobiliario. Era como si hubiera planeado su salida mucho antes de que yo abriera ese contrato. Me senté frente a las cajas y observé su letra en las etiquetas: ropa, invierno, libros, baño. Todo ordenado, todo preparado. La Milagros que yo creía conocer era caótica, siempre perdiendo las llaves, siempre llegando tarde, siempre olvidando dónde había dejado el teléfono. Pero esta Milagros estaba lista para irse en cualquier momento. Quizás siempre tuvo un plan de escape, una estrategia paralela, una ruta de evacuación emocional. A la mañana siguiente, con café frío en la mano y ojeras marcadas, envié la grabación a Carla Quiroga con el asunto: opción nuclear. 10 minutos después me llamó. Sin saludos, sin cortesías. Esto es oro puro. Vamos a arrasar con ellos. Redactó una declaración legal con marcas de tiempo, transcripciones y contexto. Documentó todo: los términos del contrato, la conversación, la admisión sobre la hipoteca, los insultos, las amenazas implícitas. Añadió notas legales, referencias a legislación vigente y una cronología detallada de los eventos. Luego lo envió a todos nuestros contactos mutuos, amigos, colegas, incluso mi florista. Si alguien quería hablar de esto, iba a tener documentos, no rumores. Pero no publicamos nada aún. Que ellos mientan primero, dijo Carla. Que intenten controlar la narrativa. Luego los enterramos con la verdad. Y lo hicieron. El sábado por la mañana, Milagros publicó un vídeo. Producción impecable, maquillaje perfecto, iluminación suave, música triste de fondo. Una lágrima cayendo justo en el momento preciso, como si hubiera ensayado frente al espejo. Casi quise aplaudir el nivel de actuación. Ella debió grabar ese vídeo varias veces hasta lograr que la lágrima cayera exactamente en el segundo perfecto. Se presentó como la víctima, dijo que yo era controlador, que la aislaba de su familia, que le prohibía trabajar o aportar a la relación, que tomaba todas las decisiones sin considerar sus sentimientos, que la amenazaba cuando pedía equidad. Por supuesto, no mencionó su intento de quedarse con el 20% de mi empresa. No habló de aquella cena en la que intentaron una toma hostil. No dijo nada del contrato que le habría dado a sus padres el control total de mi compañía. Solo lanzó medias verdades cuidadosamente manipuladas, envueltas en una actuación digna de un premio. Mi teléfono explotó. Mensajes de amigos preguntando si estaba bien. Personas que apenas conocía exigiendo explicaciones. Incluso un primo me escribió preguntando si necesitaba hablar con alguien. Como si yo fuera el villano de la historia. Como si hubiese hecho algo mal por negarme a ser explotado. No dije nada. Todavía no. Carla Quiroga había sido clara: deja que se comprometan con la mentira, deja que construyan su narrativa, y luego destrúyela. Aún así, admito que dolió más de lo que esperaba. Milagros estaba ganando la opinión pública. Sus seguidores, miles, inundaban los comentarios con mensajes de apoyo y emojis llorando. Yo quedaba retratado como el antagonista mientras ella recolectaba simpatía como si fueran donaciones en una maratón benéfica. Personas que jamás nos habían conocido emitían juicios basados en un vídeo diseñado para manipular emociones. Esa noche, Carla Quiroga me envió un mensaje: públicalo ahora. Y lo hice. Solo el audio. Sin comentarios. Sin hashtags. Sin música triste. Sin explicaciones emocionales ni defensas. Solo Ricardo, seguro y arrogante, diciendo: con mi experiencia, podríamos expandirnos mucho. Y luego yo, con calma, preguntando por la hipoteca. La grabación completa, tal cual ocurrió. 23 minutos de evidencia irrefutable. Se volvió viral en 4 horas. Para el domingo por la mañana, Internet había cambiado de bando tan rápido que me dio vértigo. Los comentarios en el vídeo de Milagros pasaron de "los hombres son basura" a "señora, esto no es feminismo, es fraude". Personas que me atacaban 12 horas antes ahora me pedían disculpas en mensajes privados. Extraños me etiquetaban en publicaciones criticándola. Alguien encontró su LinkedIn y empezó a comentar su historial laboral. Otro desenterró una entrevista vieja donde Ricardo presumía un portafolio de inversiones que, aparentemente, ya no existía. Alguien combinó su vídeo llorando con el audio y lo tituló: "Cuando la reina se derrumba en pleno golpe". Otro hizo un análisis completo de su lenguaje corporal comparando el vídeo con la grabación.
Un experto en YouTube publicó 15 minutos analizando cada cambio en la voz de Ricardo cuando se ponía nervioso. Fue brutal. Y, honestamente, también increíblemente satisfactorio. Los memes comenzaron a llegar. Capturas de su lágrima con subtítulos como, POV, cuando el intento de quedarse con el 20% fracasa. La frase de Ricardo sobre tener amigos en Bruselas se convirtió en un chiste recurrente. Alguien creó un póster falso de película titulado El golpe de los Funes, con el lema, basado en una audacia real. Para el lunes, ella eliminó su cuenta por completo. Desapareció de redes sociales como si nunca hubiera existido. Sus padres pusieron sus perfiles en privado. Toda la presencia digital de la familia Funes se evaporó. Incluso su tarjeta navideña familiar fue convertida en meme, con signos de dólar añadidos a sus suéteres. Pensé que ahí terminaba todo. Drama cerrado. Lección aprendida. Seguir con mi vida. Reconstruir lo que quedara. Pero entonces llegó el giro final. El lugar de la boda, $40.000. No reembolsables. La banda, la florista, el catering, el letrero de neón personalizado con el apellido Funes, sí, su apellido, no el mío. Lo había pedido sin consultarme. Me enteré cuando vi las facturas. En total, más de $70.000 tirados a la basura. $70.000 para una boda con una mujer que me veía como una oportunidad de inversión. Podría haberlo aceptado. Considerarlo el costo de aprender a identificar banderas rojas. Una lección cara, pero lección al fin. Hay gente que paga más por una escuela de negocios y aprende menos. Pero algo dentro de mí se rompió. No por venganza, sino por principio. Por negarme a permitir que todo ese dinero desapareciera mientras quienes intentaron explotarme se iban sin consecuencias. Así que envié una factura. No a Milagros, sino a Ricardo. Una factura profesional, con membrete de Atlas Industrial Supply, por horas de consultoría revisando un contrato fraudulento, más servicios de reubicación de pertenencias de la exprometida. Total, $74,221. Detallada, fechada, formal. Sabía que no la pagaría. Ese no era el objetivo. El objetivo era el registro. El rastro documental. Que quedara constancia escrita del tipo de personas que eran. Algo para el archivo. Luego llamé a la administradora del lugar del evento, una mujer llamada Norma, que había sido extremadamente paciente durante la planificación. La boda se canceló, le dije, pero ¿qué tal si convertimos la fecha en una gala benéfica? Hubo una pausa. ¿Perdón? Ya pagué el espacio, la comida, la música. Todo está reservado. No quiero un reembolso. Quiero que la noche signifique algo. Que no sea solo dinero desperdiciado. Nos asociamos con una organización sin fines de lucro que ayuda a veteranos a reintegrarse a la vida civil. Trajeron conferencistas. Subastamos artículos donados. Empresas locales contribuyeron cuando escucharon la historia. Una tienda de muebles donó una sala completa. Un concesionario de autos ofreció un año de cambios de aceite gratis. Alguien incluso donó un viaje de pesca. Recaudamos $50.000 en una sola noche. Más de lo que cualquiera esperaba. Más de lo que habría costado la boda, si no se contara el daño emocional. Estuve en el mismo escenario donde iba a pronunciar mis votos y entregué un cheque a un exmarine llamado Iván, que había perdido una pierna en el extranjero. 2 misiones en Afganistán. Me contó su historia antes del evento. Cómo regresó diferente. Cómo no podía dormir ni mantener un trabajo. Cómo la transición casi lo destruyó. Cómo programas como ese lo ayudaron a seguir adelante cuando todo parecía imposible. Le dieron estructura. Propósito. Trabajo. Vivienda. Una oportunidad cuando nadie más se la daba. Su apretón de manos fue firme. Y en ese momento entendí que, de alguna manera, todo había terminado exactamente como debía. Sus ojos estaban serenos cuando me miró. No había reproche, ni rencor, ni esa tensión incómoda que suele aparecer cuando alguien siente que le deben algo. Solo gratitud genuina. Me dio las gracias 3 veces seguidas, casi como si temiera que no hubiera escuchado bien las 2 primeras. Le dije que no tenía que agradecerme nada, que ya había hecho más que suficiente por todos nosotros y que lo que hice era apenas una pequeña corrección en un caos mucho más grande. Le expliqué que ayudar en ese momento era lo mínimo que podía hacer por él, y que no esperaba nada a cambio. Más tarde, mientras la gente comenzaba a irse y el salón recuperaba su calma habitual, la encargada del lugar, Norma, se me acercó con una sonrisa cansada pero sincera. Me comentó que había sido el mejor evento que había organizado en toda su carrera. Dijo que ojalá más bodas canceladas terminaran así, porque en la mayoría de los casos las parejas simplemente pierden el depósito, discuten con el personal y se van dejando una estela de quejas y mal humor. Me contó que había visto muchas historias feas en su trabajo, y que la mayoría terminaba en gritos o demandas.
Le respondí que quejarme nunca había sido lo mío, y que si algo había aprendido era que gastar energía en lamentos no arreglaba absolutamente nada. Pensé que con eso todo quedaría cerrado. Un arco de redención completo, reputación recuperada, vida reorganizada. Creí que lo mejor sería seguir adelante, cerrar ese capítulo y dejar que el desastre se disolviera en el ruido del pasado. Pensé que era una de esas historias que quedan como anécdota incómoda, algo que cuentas con humor años después. Pero entonces llegó la carta. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano en el frente del sobre. Reconocí la letra al instante, sin necesidad de mirar más de 2 segundos. Milagros. Los bucles en las letras, la manera peculiar en que alargaba las vocales, la forma obsesivamente recta con la que cruzaba las T. Esa caligrafía la había visto cientos de veces, en tarjetas de cumpleaños, en listas del supermercado, en notas pegadas en la heladera con recordatorios triviales. Me quedé mirándola durante un largo minuto, con el sobre en la mano, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y advertencia. La curiosidad terminó venciendo a la prudencia, como casi siempre. Dentro no había amenazas, ni manipulación, ni lenguaje legal. Nada de eso que había llegado a esperar de su entorno. Solo una nota breve, directa y sorprendentemente humana. Ezequiel, te extraño. Tenías razón. Mis padres estaban equivocados. Ahora estoy quedándome en casa de una amiga. Los dejé. Finalmente me fui. Solo que ya no sé quién soy sin todo ese ruido. ¿Podemos vernos? Sin contratos, sin presión, sin padres. Solo tú y yo. Un café en algún lugar neutral. Solo quiero hablar. Leí la nota 2 veces. La tercera ya no fue por necesidad, sino por incredulidad. Durante años imaginé cómo sería ese momento, si alguna vez llegaba. Siempre pensé que habría manipulación, reproches, culpas compartidas. Pero lo que tenía en mis manos era algo mucho más simple y por eso mismo, más peligroso, honestidad tardía. Tomé un marcador rojo, sin pensarlo demasiado, y escribí en el sobre. Devuelto al remitente. Lo dejé en la bandeja de correo saliente sin dudar. No sentí alivio ni tristeza, solo una especie de cierre administrativo, como cuando firmas un documento que ya sabes que era inevitable. Pasaron unas semanas tranquilas. La tormenta que Milagros había provocado se disipó lentamente, como un huracán que deja de ser noticia cuando ya no hay nada más que destruir. El audio se volvió viral durante un tiempo, circuló en redes, en podcast y en foros de negocios. La historia fue recogida por varios blogs empresariales con titulares exagerados, como un CEO evitó una emboscada corporativa disfrazada de boda. Era llamativo, dramático, perfecto para el algoritmo. La gente lo compartía como si fuera una lección de vida o un manual de supervivencia corporativa. Luego empezaron los rumores, como siempre ocurre cuando alguien cae desde una posición cómoda. Al parecer, Ricardo y Susana perdieron la casa. Esa gran casa colonial blanca con azulejos importados, la que siempre había sido su símbolo de estatus. Embargada. Vendida. Ahora, según dicen, alquilan un departamento de 2 habitaciones en una urbanización cerrada, donde Ricardo discute con la asociación de vecinos por los contenedores de basura, las normas de estacionamiento y cualquier regla que no pueda controlar. Me contaron que intenta imponer su opinión en cada junta, pero ahora nadie le debe nada. Milagros consiguió trabajo en un concesionario de autos a 3 ciudades de distancia. Recepcionista. Dicen que se corta el cabello más corto ahora y que evita mencionar su pasado. También dicen que está saliendo con un joven de finanzas que acaba de descubrir las criptomonedas y habla como si hubiera inventado el dinero digital. No sé si eso es progreso o simplemente otro ciclo. Yo, por mi parte, abrí un nuevo centro de operaciones de Atlas Industrial Supply en Dallas. Estamos creciendo rápido, más rápido de lo que había planeado. Contratamos ingenieros, técnicos, personal administrativo. Mi equipo está más unido que nunca, probablemente porque todos saben que las crisis no nos destruyen, nos ordenan. Y sí, estoy saliendo con alguien otra vez. Se llama Lucía. Es profesora de 6º grado, enseña ciencias sociales. Maneja un Civic bastante viejo, pero sigue funcionando porque sabe cuidarlo, como si fuera una extensión de su personalidad, práctico, modesto, pero confiable. En nuestra primera cita llevó su propio almuerzo e insistió en dividir la cuenta, aunque intenté pagar 3 veces. Incluso discutimos por eso, pero fue una discusión ligera, casi divertida. No sabe nada sobre suministros industriales. No podría diferenciar un arnés de seguridad de un sistema anticaídas. No entiende mis hojas de cálculo ni mis proyecciones trimestrales. Y, sinceramente, eso es refrescante. No me mira como una inversión ni como un proyecto. Me mira como una persona. El fin de semana pasado le conté toda la historia. Desde el sobre hasta el evento benéfico y la carta que devolví sin abrir. No se sorprendió.
No me miró con lástima. No me preguntó cuánto valía mi empresa ni cómo estaba estructurado mi patrimonio. Solo me miró a los ojos, sonrió con una media sonrisa tranquila y dijo: «Bueno, está claro que no eres aburrido». 6 meses después de la boda cancelada, finalmente hice algo que había estado postergando durante 12 años. Volé a casa, alquilé un auto y conduje 40 minutos hasta el cementerio donde enterraron a mi hermano, Matías. No había ido desde el día después del funeral, cuando me fui antes porque un cliente tenía una emergencia. Cada año me decía que volvería. Cada año encontraba una excusa. Contratos, reuniones, crisis. Siempre había algo más urgente que enfrentar mi propia culpa. El cementerio estaba silencioso. Solo se escuchaba al jardinero cortando el césped a lo lejos, el sonido monótono de la máquina rompiendo el aire quieto. Caminé entre las filas de lápidas hasta encontrar la suya, tercera fila desde el roble, exactamente como la recordaba. La lápida era sencilla, su nombre, las fechas, y una frase que eligió nuestra madre. Partió demasiado pronto. Amado para siempre. Me quedé allí mucho tiempo sin decir nada. Dejé que el silencio se asentara en mi pecho, que el peso de los años no hablados me presionara hasta que ya no pude soportarlo. Entonces empecé a hablarle. Le conté todo. La beca, Milagros, Lucía, la empresa alcanzando cifras de 8 dígitos, el almacén en Dallas, el audio viral, la quiebra de Ricardo. Le conté cada error, cada victoria, cada noche en que me pregunté si él habría tomado decisiones distintas. Le conté 12 años de cosas que nunca le había dicho. El viento comenzó a moverse mientras hablaba, haciendo crujir las hojas del roble. Probablemente solo era el clima, pero me gusta pensar que me escuchó. Que, de alguna manera, no estaba hablando solo. Me asocié con 3 escuelas secundarias y un colegio comunitario para crear la beca Matías Grant, matrícula completa, herramientas, materiales y mentoría para jóvenes que quisieran trabajar en oficios técnicos. Chicos como nosotros. Chicos sin dinero ni contactos. Chicos que no buscan caridad, solo una oportunidad real. Las solicitudes comenzaron a llegar. Cientos. Un chico escribió que nunca había tenido nada con su nombre, y que quería empezar con un uniforme de trabajo, algo que demostrara que pertenecía a algún lugar, a algo que importara. Otra chica contó que caminaba 2 kilómetros todos los días para ir a clase porque no tenía auto, nunca faltaba y nunca se quejaba. Quería aprender a reparar motores, tal vez construir uno desde cero algún día. Un tercero habló de su padre, que trabajaba en 3 empleos y aún así no podía pagarle la escuela técnica. Quería ser electricista para que su padre pudiera jubilarse sin miedo. Leí cada solicitud. Me tomó 2 semanas. Algunas las leí 2 veces, otras 3. Había historias que no necesitaban adornos. Solo hechos. Solo determinación. No eran chicos buscando regalos. Eran chicos buscando una oportunidad. Una puerta abierta para demostrar lo que podían hacer si alguien, por una vez en sus vidas, confiaba en ellos sin condiciones. Lucía me ayudó a elegir a los primeros 3 finalistas de la beca. Dijo que le recordaban a niños testarudos, pero con buen corazón. Le pregunté qué quería decir con eso. Sonrió y respondió: a ti, tonto. La gala de la beca fue algo pequeño, sin lujos excesivos. Solo amigos cercanos, familiares, algunos antiguos clientes y mi equipo del almacén. Nada de alfombras rojas ni discursos políticos. Lucía llevaba un vestido azul y pasó buena parte de la noche conversando con mi gerente de operaciones sobre problemas en la cadena de suministro. Lo hacía con un interés genuino, como si realmente disfrutara hablar de logística y retrasos de proveedores. El primer beneficiario fue un joven de 19 años llamado Bruno. Dio un discurso que casi me deja sin palabras. Contó que creció en un departamento de una sola habitación con 3 hermanos, compartiendo literas, cenando cereal cuando el dinero no alcanzaba, arreglando el auto de su madre con tutoriales de internet y herramientas prestadas porque no podían pagar a un mecánico. Dijo que trabajaba medio tiempo desde los 15 años para ayudar con el alquiler. Habló de cómo había intentado postular a escuelas técnicas, pero fue rechazado porque no podía pagar las tasas de solicitud. De cómo vio a sus amigos renunciar a sus sueños porque nadie les daba una oportunidad. Confesó que estuvo a punto de rendirse también, hasta que vio el anuncio de la beca Matías Grant. Entonces me miró directamente y dijo: el señor Ezequiel no solo escribió un cheque. Él escribió una puerta y me dejó cruzarla. De donde vengo, puertas así no se abren muy seguido. Y cuando se abren, no olvidas quién las sostuvo. Hubo un silencio total en la sala. Luego comenzaron los aplausos. Yo tuve que sentarme. Sabía que mi voz no iba a responder si intentaba hablar. Lucía me apretó la mano. No dijo nada. No hacía falta. 3 semanas después recibí una llamada de Carla Quiroga. Esto te va a encantar, dijo. Ricardo Funes acaba de declararse en bancarrota.
Me quedé en silencio unos segundos, procesándolo. Carla continuó. La casa, los autos, las falsas pinturas al óleo, todo irá a subasta. Intentaron pelearlo. Contrataron a un abogado barato para argumentar que tenían activos en el extranjero, pero el juez no lo creyó. Resulta que esos amigos en Bruselas de los que Ricardo presumía no existen. Nunca existieron. Todo su supuesto imperio internacional era humo. Además, Milagros se mudó a Arizona. Al parecer ahora vende tiempos compartidos y vive en un estudio en Scottsdale, muy lejos de las encimeras de mármol que tanto presumía. Me reí. Pero no por maldad, sino por lo absurdo de todo. Un año atrás estaban planeando quedarse con el 20% de mi empresa. Ahora estaban vendiendo muebles para pagar a sus acreedores. Carla añadió algo más. ¿Recuerdas esa factura que le enviaste? La de $74.000. Pues la incluyó como deuda en el proceso de bancarrota. Ahora es un registro público permanente. Cualquiera que investigue verá que le debía dinero por servicios de consultoría relacionados con revisión fraudulenta de contratos. Su abogado intentó que lo eliminaran, pero el juez dijo que no. Se queda. Sonreí. Eso es perfecto. Lo sabía, respondió. El hombre que intentó robarte el 20% de tu empresa ahora tiene un registro público permanente mostrando que te debía dinero por intentar estafarte. Justicia poética. El mes pasado Lucía y yo nos fuimos de viaje un fin de semana. Una cabaña en el norte. Sin señal, sin hojas de cálculo, sin correos urgentes a las 2 de la mañana por retrasos en envíos o problemas con proveedores. Ella llevó rompecabezas. Yo llevé un libro que llevaba 3 años queriendo leer. La cabaña estaba rodeada de pinos. De esas viejas construcciones de madera con un porche que cruje al caminar, chimenea funcional, sin televisión ni wifi. Solo silencio, árboles y algún pájaro ocasional. Cocinamos juntos. Nada sofisticado, pasta y pan de ajo. Ella tarareaba mientras cortaba verduras, descalza sobre las baldosas, tranquila, sin intentar impresionar a nadie, sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Solo presente. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho eso. Estar en un lugar sin pensar en lo siguiente, sin hacer cálculos mentales o anticipar problemas inexistentes. Después de cenar, nos sentamos en el porche a mirar las estrellas. No recordaba haber visto tantas. En la ciudad, la contaminación lumínica las borra. Allí arriba, el cielo estaba lleno. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dijo ella. ¿En qué? ¿En esa boda de $70.000? Todo ese dinero, toda esa planificación, y habría sido la peor decisión de tu vida. Probablemente. Entonces técnicamente ganaste $70.000 por no casarte. Me reí. Así no funcionan las matemáticas. Claro que sí. Evitaste una mala inversión. Eso es ganancia. Tenía razón. Atlas Industrial alcanzó 8 cifras el último trimestre, por primera vez. Comenzamos la construcción de un segundo almacén en Houston. El centro de Dallas ya estaba al máximo de capacidad, así que necesitábamos más espacio. Promoví a mi gerente de operaciones a vicepresidente y finalmente saqué mi nombre de la lista de contactos de emergencia. Dejé que el equipo manejara las cosas. Resultó que eran mejores que yo. Mi teléfono ya no vibra a medianoche. Duermo toda la noche. Los fines de semana ahora son fines de semana reales. Todavía se siente extraño, pero me estoy acostumbrando. Bruno empezó su aprendizaje en un taller mecánico del centro. Me envía actualizaciones cada pocas semanas, fotos de motores que ha reconstruido, herramientas que está aprendiendo a usar, diagramas que estudia. La semana pasada me envió una foto de su primer recibo de sueldo. Solo el recibo. Sin texto. No hacía falta. Sabía lo que significaba, el primer dinero que ganaba haciendo algo que realmente quería hacer. Guardé ese mensaje en una carpeta con los otros informes de los beneficiarios de la beca. Ya son 4. Todos envían reportes como si temieran que me olvidara de ellos. No lo haré. Lucía ya está planeando la gala del próximo año. Quiere duplicar los beneficiarios, expandirse a 2 escuelas más y añadir una línea vocacional para trabajadores de la salud. Le dije que sonaba caro. Ella respondió. Por suerte no eres aburrido. El otro día estaba limpiando mi escritorio y encontré el contrato original, el que Milagros deslizó sobre la isla de la cocina. 20% de participación, derechos de auditoría, poder de veto sobre transacciones, 8 páginas de lenguaje legal diseñado para quitarme todo lo que había construido. Lo leí una vez más. Todas esas cláusulas diseñadas para atraparme. Todo ese lenguaje cuidadosamente redactado para parecer razonable. Asociación familiar, éxito compartido, proteger nuestro futuro juntos. Cada frase diseñada para ocultar lo que realmente era, un robo. Pensé en enmarcarlo y colgarlo en mi oficina como recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo.
Pero se sintió mal. Como conservar un trofeo de una guerra que nunca quise pelear. Así que lo trituré. Lo pasé por la máquina hoja por hoja hasta que no quedó nada más que confeti. Vi cómo las tiras se acumulaban en el recipiente. 8 páginas reducidas a tiras en 30 segundos. Se sintió como cerrar un capítulo que debió terminar hace mucho tiempo. Tiré el confeti a la basura y volví al trabajo.